llagas de ella, y salió en aquella misma hora. Yo quiero titular este mensaje: el espíritu de Pitón se va con la oración. Viendo allí en el verso 11, la travesía de Pablo, dice: zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia, y al día siguiente a Neápolis, y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia, y a una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta, junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada, y su familia nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrar en mi casa y posar. Y nos obligó a quedarnos. Note el verso 16. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía un espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos, adivinando. Tome su lugar. En esta bella tarde, una vez más, hermanos, agradecemos a Dios por ese privilegio tan grande que nos da de poder estar aquí todos y cada uno reunidos para venir y alabar al nombre del Señor Jesucristo. Amén. ¿Habrá alguien que esté contento por estar en la casa de Dios? ¿Habrá alguien que esté contento por estar en la casa del Señor? Amén. Es tan impactante, hermano, ver situaciones en las cuales nosotros nos podemos encontrar. Es tan emocionante, hermano, poder llegar delante del Señor y sentir su presencia. Es tan hermoso poder venir delante de Él, levantar nuestras manos y poder cantar cantos al Señor. Pero cuando yo leo estas escrituras, hermano, cada uno de nosotros debemos de saber que el apóstol Pablo tenía un ministerio muy completo, y que donde quiera que él entraba, revolucionaba. Y una de las necesidades de toda la iglesia, hermano, hermana, es que nosotros como iglesia debemos de vivir como vivían los de antes, experimentar cosas sobrenaturales. Y nosotros como hermanos hemos dejado de entender que la iglesia nació en lo sobrenatural. Y cuando la iglesia, hermano, no vive en lo sobrenatural, simplemente es un club social. Y nosotros como apostólicos debemos de saber que el Espíritu Santo a cada uno de los que nos encontramos aquí nos usa en sanidades, en milagros, en prodigios, en liberación. Alguien debió haber dicho amén. La Biblia dice que donde quiera que Pablo se paraba, donde quiera que Pablo entraba, trastornaba la ciudad por el poder de Dios que había en Pablo. Dios usaba a Pablo de una manera muy extraordinaria. Y es tan triste ver hoy en día a hermanos, a jóvenes hermanos que no saben, que no conocen aún de Dios. Conocen más de tecnología, conocen más de teléfonos, conocen más de tantas cosas, pero no conocen de Dios. Y noto, hermano, que ya muchos ya no están actuando en lo sobrenatural. Y hago la pregunta hoy: ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué los hombres antiguos de antes, hermano, hermana, podían hacer tantos milagros y hoy ya no sucede lo mismo? Es porque nosotros, hermano, hemos dejado de experimentar la conexión con Dios. Y cuando nosotros, hermano, abandonamos
recibamos también su poder. Amén, amén. He visto, hermano, hombres y mujeres volteando simplemente años atrás. Yo podía ver, hermano, hablando en experiencias propias. Cuando yo estaba pequeño, mi padre me llevaba a las pequeñas, allá, aquellas obras que apenas comenzaban, donde, hermano, no había sillas cómodas como las que tenemos aquí. No había aparatos electrónicos como los que tenemos aquí. No había piano, no había micrófono, mucho menos había tambores. Simplemente un par de botes y una tabla donde se llegaban y se sentaban los hermanos. Pero ahí, hermano, se vivía, se podía sentir lo sobrenatural. Hoy en día, hermano, podemos tener los lujos, podemos tener toda la tecnología, pero no estamos viviendo como vivían los de antes. Y es tiempo que la iglesia de Dios, muchas gracias, mi hijo, es tiempo que la iglesia de Dios hoy en este día aprenda a vivir lo que vivieron nuestros antepasados en lo sobrenatural. El jueves pasado daba yo testimonio de cómo un hombre, un evangelista, llegó a cierta tribu de indios. Y en esa tribu de indios cuenta la historia que ellos hablaban un solo lenguaje, pero el evangelista había sido movido de parte de Dios para ir a hablarle, a impartir la palabra. Pero nadie, hermano, entendía lo que el evangelista hablaba. Solamente había un traductor y ese traductor era un borracho. Imagínense, un borracho tratando de traducir la palabra de Dios. Pero cuando aquel evangelista usa a aquel borracho, la gloria de Dios, hermano, se manifestó en el borracho a través, hermano, de lo que estaba soltando el poder, lo sobrenatural de aquel hombre de Dios hacia un borracho, hacia los indígenas. ¿Y sabe qué fue lo que sucedió? Todos los indígenas, todos los indios de aquel lugar fueron transformados por escuchar un mensaje sobrenatural, no importando, porque a Dios no le importa si él es un borracho, si la vida que está llevando, no, el poder de Dios transforma, hermano, y aquel borracho se convirtió en el pastor de aquella tribu. Estoy hablando de cosas sobrenaturales, de cosas, hermano, que ya no estamos experimentando. Hoy en día, hermano, ya no se está experimentando una sanidad. Es muy raro ver, hermano, que un ciego recobre la vista. Es muy raro, hermano, ver que hasta un paralítico se ponga de pie. Es muy raro, hermano, ver liberaciones hoy en día. Ya no estamos viviendo los tiempos de antes, pero yo le tengo noticia. Nuestro Dios es el mismo de ayer, nuestro Dios es el mismo de hoy y nuestro Dios es el mismo por los siglos de los siglos. Nuestro Dios no cambia, nuestro Dios aún tiene poder. Y a su nombre. La Biblia dice allá en el libro de los Hechos 16:16. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía un espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Pablo era el predicador. Pablo caminaba, dice la escritura, rumbo a la oración. Y un espíritu vociferaba. Un espíritu le salía al encuentro. Un espíritu de adivinación. La Biblia dice que era el lunes, que era el martes, que Pablo se dirigía el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado, porque lo hacía por muchos días. Y al encuentro, hermano, le salía esta muchacha con ese espíritu de adivinación.
Y yo quiero decirle algo, hermano, que Pablo se molestó y alzó la voz diciendo: te ordeno en el nombre del Señor Jesucristo, y te me vas. Este espíritu de adivinación, hermano, era un espíritu pitonizo. El método para poder someter al diablo sigue siendo el mismo. El método para poder someter a cualquier espíritu inmundo es el nombre del Señor Jesucristo. Y yo le puedo decir que aún nuestro Dios tiene poder para poder someter cualquier espíritu. Dice amén. Dese cuenta de una de las cosas, que todo momento que Pablo quería dirigirse a la oración, el espíritu le salía. Yo no sé si a usted le ha pasado lo mismo, que cuando usted quiere ir a la iglesia, ese espíritu viene y lo ataca. Ya vamos a ver más adelante esto. Me recuerdo hablando de mis propias experiencias. Un día me encontraba yo predicando aquí en la 54 en la Broadway, y entró una hermana con una familia y ocuparon los primeros lugares de las sillas. Y estando, hermano, yo predicando, aquella hermana se sintió, se sentó, alzó un poquito sus faldas, yo estando predicando, y ella en esta posición empezaba, hermano, a quererme interrumpir. Imagínese, levantó sus faldas aquí y empezó a hacer estas cosas. Estaba queriéndome interrumpir un espíritu pitonista. De repente me pongo de pie, comienzo a seguir predicando, los ojos se le voltean en blanco. Había algo que me quería interrumpir. Los ojos volteados en blanco y empieza a sacarme la lengua. Y no le estoy hablando de sacarme la lengua así nada más como una normalmente la saca uno. No, hermano, yo podía verle la lengua que casi le colgaba hasta el cuello. Pero yo le dije una cosa a esta mujer: con el poder y con la autoridad que Dios me ha delegado, llegué y le puse la mano en la cabeza y le dije las mismas palabras que el apóstol Pablo usó para con esta mujer: en el nombre del Señor Jesucristo, te vas. ¿Y qué crees que pasó? Aquel espíritu se fue. ¿A dónde yo lo quiero llevar con todo esto? Hermano, hermana, cuando yo leí esta historia, quedé muy sorprendido a ver el trasfondo de cómo a Pablo lo golpearon, a Pablo lo pusieron preso, a Pablo lo pusieron en un calabozo, y todo por echar fuera a un demonio. Cuando nosotros, hermano, dice la escritura, aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación. Cuando nosotros buscamos el texto original allá en hebreo, en el idioma hebreo, este espíritu se llama pitonizo. Y rápidamente yo hago una conexión a 1 de Samuel capítulo 28 en el verso 7, cuando aquel rey llamado Saúl es desechado. Aquel rey llamado Saúl es puesto a un lado porque Dios ya lo había abandonado a Saúl. Mas Saúl, hermano, va y busca a una adivina, la adivina de Endor. Pero dice unas escrituras, una palabra de Dios, una Biblia antigua, dice que esta adivina tenía espíritu pitonizo. Y cuando yo identifico a esta muchacha que todo el tiempo salía al encuentro de Pablo, me doy cuenta que es el mismo espíritu que tenía la adivina de Endor, aquella pitoniza. Cuando Saúl
consulta a la divina de Endor. Estaba consultando al espíritu pitonizo, aquel espíritu adivinador. Y lo que más me asombra es que cuando Pablo justamente iba a la oración, se le interponía este espíritu de pitón, este espíritu de adivinación que había en esta muchacha. Note una de las cosas, hermano. Yo no sé si a usted le ha pasado, a mí me ha pasado muchas de las veces, que cuando yo quiero justamente obrar o hacer algo para la obra de Dios, si aparece ese espíritu de adivinación, ese espíritu de pitón, de repente me dan horas extras, de repente me salen trabajos que no debería hacer, de repente se pelea uno con la esposa, de repente se me poncha la llanta del carro, de repente, hermano, al pajarito se le cayó la ala. Y hermano, usamos tantos pretextos que es un espíritu de pitón. Amén, amén. A mí me ha pasado, hermano. A mí me ha pasado muchas de las veces. Yo no sé a usted, hermano, yo no sé a usted, hermana, que justamente cuando nos dirigimos a la casa de Dios suceden estas cosas. Amén. Ahora, ¿puede identificar lo que le pasaba a Pablo? Pablo se dirigía a la oración, y en el preciso momento en que Pablo se dirigía de la oración a la oración de su casa, de ahí de su vivienda hacia la casa de oración, justamente en medio le salía ese espíritu. A nosotros también nos pasa lo mismo. Si a Pablo, hermano, es el apóstol Pablo, le pasaban estas cosas, ¿cuánto más a nosotros? Es cierto, hermano. Amén. Amén, amén. Levanten la mano, ¿cuántos de ustedes han tenido problemas justo antes de venir a la oración? Mire, a veces la propia esposa, el propio esposo, hermano, es usado por ese mismo espíritu. Es cierto, amén. Amén, amén. Amén, hermano, amén. Y este espíritu viene y ataca a los hijos de Dios, a las hijas de Dios. No voltea a ver a su esposa, no. Tienes cara de víbora, pero no eres víbora. Aleluya. Alguien alaba al Señor. Aleluya. Mire, porque a Pablo, cuando iba a la oración, se le interponía este espíritu. Anote algo. A Pablo no lo atacaba cuando estaba en su casa, ¿verdad que no? Cuando usted está en su casa, el espíritu no lo ataca. Es justamente cuando usted quiere emprender algo, cuando usted quiere avanzar, cuando quiere pasar de nivel, es justamente cuando ese espíritu le va a atacar. Fíjese, note, a Pablo no le pasaba nada cuando estaba en su casa, simplemente era cuando él salía de su casa y se dirigía a la oración. Repita conmigo: espíritu de pitón. Suena muy mal, ¿verdad? Pero es una realidad. El espíritu de pitón es un espíritu inmundo que trata de estorbar la relación con Dios. Cada vez que tratas de ponerte en pie, él también se va a levantar para detenerte en medio camino. Cuando ataca es cuando es que ataca, es cuando tú estás a punto de pasar al otro nivel. Es cuando ataca, hermano, es cuando tú empiezas a avanzar en el reino de Dios. Cuando ataca es cada vez que ibas a la oración. ¿Saben por qué hoy en día muchos de los hermanos no vienen a la oración? Espíritu de pitón. Es cierto, hermano, amén. Oh no, me quedo en casa, estoy a gusto, vengo cansado. Hermano, el espíritu de pitón te está enrollando. Y yo quiero decirle que no hay poder si no hay oración. Amén. Satanás no quiere que tú dobles tus rodillas, porque, hermano, él va a hacer todo lo posible para que no te conectes con la oración. Yo quiero decirle, hermano, hermana, vuelvo hacia la oración. La oración, hermano, le causa terror al infierno. La oración es tu
había una hora específica para levantarse e ir a la casa de Dios. Pero también se levantaba este espíritu. Yo no sé usted, hermano, muchas de las veces hablo en lo personal. Cuando yo decido ponerme a orar, siempre van a surgir problemas. Me suena el teléfono, el perro ladra, un niño llora, hermano, se cayó un cuadro, tantas cosas suceden, hermano. Ahora se da cuenta qué es lo que está pasando a su alrededor. Si Dios nos permitiera abrir los ojos espirituales, estos ojos carnales que nada ven, hermano, y ver en el nivel del espíritu, que Dios nos quitara el velo, usted podría ver todos los demonios que están alrededor de nosotros. Pero también, hermano, en medio de esos demonios se encuentra el ángel de Jehová, el cual acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Porque este espíritu, hermana Cristina, no quiere que llegues tú a la presencia de Dios. Escuchen muy bien lo que yo le voy a decir. La oración determina el poder de Dios y su gloria en ti. Le estoy hablando, hermano, de que usted vuelva a encontrarse con Dios. Cuando usted, hermano, se hace un hombre de oración, cuando usted, hermana, se hace una mujer de oración, eso a mí me dice que usted es dependiente de Dios. Aleluya. ¿Alguien está aquí? Amén. A Satanás le interesa devalorizar el tema de la oración. Trata de minimizar la oración porque este tema a él lo pone de cabeza. Yo no sé si usted ha escuchado dentro de su casa, cuando alguien, ya sea el esposo o la esposa, le dice: prepárate, hijo, vamos al servicio de oración. Y usted voltea y dice, su pareja o un hijo: quedémonos en casa, solamente es oración. ¿Ha escuchado eso? ¿Hablo al tanteo o es pura coincidencia? Al cabo es pura oración. ¿Sabe de que la oración, hermano, yo lo pongo de esta manera? Es, hermano, la conexión directa con nuestro Dios. Y cuando nuestro Dios, hermano, no tiene la conexión entre el cielo y la tierra, hermano, en su vida no va a pasar nada sobrenatural. Pero mientras usted, hermano, esté conectado con el creador de la tierra, con el creador, hermano, de lo sobrenatural, usted se va a mover, hermano. Donde usted camine, los demonios se tienen que ir. Es su nombre. Cuando un pueblo ora, grandes milagros suceden. Jesús, a través de su caminar, hizo muchos milagros y todos sus discípulos, hermano, vieron los milagros. Pero los discípulos a Jesús nunca le dijeron: enséñame a hacer los milagros, ¿verdad que no? Los discípulos en cierta ocasión voltearon a verlo y le decían: bueno, más bien yo me imagino, me subo en el autobús de la imaginación, no me pregunta el verso. Solamente los discípulos miraban que Jesús se metía, se profundizaba allá en el monte de los olivos, se apartaba. ¿Para qué? Para ir a orar, hermano, porque ellos conocían que por medio de la oración Jesús tenía poder. Ellos no decían: Jesús, enséñame a hacer milagros, Jesús, enséñame a levantar el cielo. No, ellos no decían eso. Ellos decían: Jesús, enséñanos a orar. Porque ellos miraban el éxito de Jesús en público, porque Él pasaba las noches orando. A todo eso, ¿cuántos de los que están aquí les gusta orar? Amén. De verdad. ¿Pasará las noches usted? Pasa las noches con la cabeza pegada a la almohada. Es cierto, hermano. Amén. Amén, amén. Y el espíritu de Pitón tratará que no tengas el encuentro con Dios. Que cuando, hermano, vas a la iglesia dejes de orar. Porque el dejar de orar, escuche muy bien lo que yo le voy a decir, el dejar de orar desactiva lo sobrenatural entre la tierra y el cielo.
Mire, cuando uno ora, uno activa lo angelical. Amén, amén. Cuando Jesús, hermano, oró, la Biblia dice que bajó un ángel del cielo y lo fortaleció. Amén. Cuando Pablo a la medianoche en aquella barca golpeado por la tormenta, la Biblia dice que él estaba orando y un ángel bajó, descendió del cielo y le dijo que él iba a ser salvo. Cuando Pedro estaba preso allá, hermano, en aquella cárcel, la iglesia estaba orando sin cesar y un ángel llegó hasta la puerta de la cárcel, hermano, le abrió las puertas y lo libertó. Pero hoy en día vemos nosotros que hay un espíritu de Pitón que viene a querer sofocar. Mire, analizando yo a las serpientes, muchas de ellas, por ejemplo, la serpiente cascabel, ¿qué es lo que hace? Agarra y entierra, abre su boca y entierra los colmillos para poder inyectar su veneno. Y una vez que inyecta el veneno, la víctima cae. La serpiente, la cobra, es una de las más venenosas. Lo mismo hace, entierra los colmillos y su veneno puede matar, hermano, hasta una vaca, un elefante, cuanto más a un humano. Estas son las serpientes, pero la serpiente pitón actúa totalmente diferente. La serpiente pitón, hermano, hermana, empieza a enrollarse por los pies y empieza a subir sigilosamente. Empieza a enrollarse por tus piernas, de repente alcanza tus brazos, de repente, hermana, empieza a sofocarte. De repente, hermano, te quita el aliento. Ahorita voy con eso. Lo mismo aplica para la vida espiritual. ¿Saben por qué hay hermanos que no se encuentran hoy en este lugar? Porque la serpiente pitón, hermano, aunque tenían deseos, no basta solamente con deseos. El deseo, hermano, para tener un deseo y cumplir algo, tú tienes que ponerlo en acción. Hermano, hermana, no basta solamente yo quisiera estar en la casa de Dios. No, tienes que actuar, hermano, ponerlo en acción. La serpiente pitón viene hablando espiritualmente, te enreda los pies y ya no puedes moverte, ya no tienes deseos de ir a la iglesia. De repente empieza, hermano, a subir más arriba, ya empiezas a perder el movimiento. ¿Sabe por qué hay hermanos, aunque vienen a la iglesia, no alaban a Dios? Porque la serpiente pitón, hermano, ya les agarró los brazos, ya no pueden levantar las manos. La serpiente pitón te empieza a enrollar, te empieza a dar cosas pequeñas, te empieza a dar, hermano, cositas para que tú te entretengas. La serpiente pitón, hermano, lo que trata es de sofocarte. Amén. De sacarte el aliento. ¿Sabe de que el aliento en la presencia de Dios, en la palabra de Dios, que refleja o quiere decir presencia de Dios? Cuando Dios forma al hombre, dice que lo hizo y lo vio inerte, pero bajó Dios y lo miró y dice que le levantó la cabeza. No me pregunte el verso, estoy parafraseando. Hermano, levantó la cabeza y sopló aliento sobre de él. Lo que quiere el espíritu de Pitón es sofocarte y sacarte el aliento. Quiere sacar, hermano, la presencia de Dios de tu vida. Pero yo vengo a decirle, hermano, aún hay poder de Cristo. Aún el Señor, hermano, tiene poder. Aún en este tiempo donde hay una generación, hermano, que no adora a Dios, aquí en esta iglesia, hermano, creemos que Jesucristo tiene poder. Porque no hay otro nombre dado a los hombres en el cual nosotros podamos ser salvos, y su nombre es Jesucristo. La serpiente pitón, espíritu de pitón. Y venía Pablo a la oración. Pablo se dirigía a la oración y le salía al encuentro este espíritu inmundo. Ahora entiende por qué tantos hermanos no están en este lugar. Ahora entiende por qué tantos hermanos entre los días de servicio se quedan en casa. Porque tienen a la serpiente enredada, hablando espiritualmente. Amén, amén. El espíritu de Pitón te va a dar cositas. Ah, mira,
una horita extra. Te va a ofrecer cosas. Lo que va a querer Él es desviarte del camino de Dios. Es desviarte de lo que Dios te ha dado, de lo que Dios te ha prometido a ti. Es sacarte del camino. Pero Pablo decía una cosa: yo he entendido que cuando yo me dirijo a la oración en la casa de Dios, se conecta lo sobrenatural, se activa lo sobrenatural en la tierra. Aleluya. Alguien alaba al Señor. Amén. Porque el espíritu de Pitón solamente viene a querer sofocarte. Cuando usted camina y tiene ese espíritu, comienza a devalorizar las cosas eternas. Ahora busca las cosas terrenales, buscas tus propios afanes y ya no hay pasión por las cosas de Dios. Amén. Es cierto, hermano. Le Amén. estoy pisando callos. Alguien dijo una vez: me está aventando pedradas. Y le estoy aventando a usted. Habla, Señor. A los que no están aquí, gloria a Dios. Ahora entiendes por qué te sientes ya no tan apasionado por Dios. Ahora entiendes por qué ya no te sientes, hermano, porque hoy en día te sientes tan presionado. Ahora entiendes por qué te sientes sofocado. Ahora entiendes por qué ya no tienes deseo en tu corazón. Ahora entiendes, hermano, hermana, por qué ya no tienes deseos de alabar a Dios, de levantar tus manos. Es porque estás inmovilizado. Repita conmigo: inmovilizado por el espíritu de Pitón. Lo reprendo. Aleluya. Te encuentras presionado, estás desalentado, pero yo vengo a decirle a los desalentados: van a volver a tener vida, van a volver a levantarse en la mañana, van a volver a glorificar a Dios, volverán a tener pasión, volverán a tener gozo, volverán a tener fervor, volverán a apasionarse por Dios. En el nombre del Señor Jesucristo. Pablo volteó y vio a la muchacha y le dijo: te ordeno en el nombre del Señor Jesucristo, espíritu de Pitón, sal fuera de ella. Aleluya. Hay dos recursos que Dios nos deja a nosotros. Número uno, la oración. Número dos, la alabanza. Cuando en tu vida hay oración y alabanza, hay temblor. Aún la tierra se estremece. Miren, ¿sabe de que hay hermanos? Y aquí a lo mejor me meto en problemas. Hay hermanos y hay hermanas. Escuche bien lo que le voy a decir. El salmista David decía en el Salmo 84. Mire, ¿qué dice el Salmo 84? Te lo digo de memoria. Cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desean los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Aún el gorrión y la golondrina hayan nido dentro de sí, donde ponga sus polluelos cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos. Me quedo en aquella palabra llamada nido, en aquella palabra donde dice gorrión y golondrina. ¿Verdad que dice la Biblia que el gorrión y la golondrina hayan un nido dentro del altar de Dios donde ponga sus polluelos? Y sabe de que hoy en día, hermano, hay hermanos y hay hermanas que son como esos polluelos que pasan 10 años, que pasan 20 años y siguen siendo los mismos polluelos. Hermano, el polluelo en todo momento simplemente está abriendo el pico para que venga alguien y le alimente, hermano. Pero yo quiero decirle, hermano, suelta el espíritu de Pitón. Permita, hermano, ya no... Hermano, hermana, deje de abrir el pico, hermano, y empiece a volar. Es tiempo que suelte del nido y empiece a alabar a Dios. Cierto, vienes a la iglesia, cierto, estás en la casa de Dios, pero basta ya de ser un polluelo. Amén, hermano, amén. Amén, aleluya.
Santo es Él. Cuando el polluelo, hermano, lo avientan del nido. Oh. Cuando aquel hermano deja el espíritu de Pitón, ¿qué es lo que va a pasar? Va a empezar a volar y él va a empezar a alimentar a otros polluelos. Y yo le vengo a decir, Monte Sinaí, hermano, es tiempo de que usted levante vuelo y empiece a alimentar a otros polluelos. Amén. Aleluya. Suéltese, líbrese del espíritu de Pitón. Aleluya. Pablo se encaminaba hacia la oración. Qué hermoso, ¿verdad? Vuelvo y remarco lo mismo. ¿Cuántos de los de aquí tenemos problemas para venir a la casa de Dios? Es cierto, hermano. Ya me salió una cosa, ya me salió otra y volvió a salir otra. Bueno, al cabo es oración. No voy. Espíritu de Pitón. Enrollando. La víbora Pitón, hermano Israel, solamente enrolla y va apretando. Y aprieta. Ya te apretó tu salud, te apretó tus finanzas, te apretó, hermano, en tu trabajo, te apretó en todos los ámbitos de tu vida, de tal manera que te quiere sofocar. Y cuando te sofoca, tu aliento sale de ti. La palabra aliento es presencia de Dios. No permitas que el aliento de Dios salga de ti, sino al contrario, usted dígale: hoy en este día, espíritu de Pitón, te vas fuera de mí, en el nombre del Señor Jesucristo. Aleluya. Mire, a Pablo, por echar fuera un espíritu de Pitón, por echar fuera este espíritu, el pueblo se aculpó. La Biblia dice en el verso 22 del capítulo 16 de los Hechos: y se acolpó el pueblo en contra de ellos. Los magistrados, rasgándole las ropas, ordenaron azotarle con varas. Después de haberle azotado mucho, escuche muy bien, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibiendo este mandato, lo metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el centro. O sea, que el espíritu de Pitón lo quiso envolver una vez más y lo quiso poner, hermana Cristina, en un cepo, inmovilizado. Pero sucedió algo, que se le olvida el espíritu de Pitón. Y es algo que el Señor le ha dado a usted y le ha dado a mí. Aunque no tenga ganas de levantar mis manos, aunque me sienta, hermano, yo así como en el cepo, que no puedo, tal vez vengas golpeado, tal vez vengas, hermano, desanimado, pero simplemente abra su boca, comience a alabar a Dios. La Biblia dice, hermano, pero a la medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Gloria a Dios. Cuando tú, hermano, te sueltas del espíritu inmundo de Pitón, todas las puertas. La Biblia dice que no solamente una puerta se abrió, la Biblia dice que todas las puertas se abrieron. Y yo quiero decirle, hermano o hermana, renuncia al espíritu de Pitón y todas las puertas en su vida se le van a abrir en el nombre del Señor Jesucristo. Me apunto hacia el final. Cuando hay un hombre de oración, la Biblia dice que aún la tierra se estremece. Los demonios no se te acercan. Mire, porque cuando uno está en esta posición, no solamente estoy yo, hermano, solo platicando con Dios. La Biblia dice que Dios manda un ángel a
consolarnos. Delante de nosotros, a un lado, hay un ángel, y yo lo puedo visualizar con las alas extendidas, cubriente, porque el que habita al abrigo del Altísimo, la Biblia dice, morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará de todo mal, Él te guiará te guardará de la peste destructora, y bajo sus alas estarás cubierto. ¿No le da gusto a usted? Gloria a Dios, aleluya. Pablo se encontraba golpeado juntamente con Silas. Yo creo que si fuera yo, por andar predicando, mira tus hermanos perversos, inconscientes. Pero Pablo volvió a ver a Silas y dijo, no, te fijaste, bautizamos a una llamada Lidia, vendedora de púrpura, gloria a Dios, con su espalda lacerada, golpeado, ojos amoratados, hermano, en un cepo con el cuello y los brazos allí extendidos. Pero él dijeron, Pablo, vamos a alabar a Dios. Y cuando empezaron a orar y a alabar a Dios, la Biblia dice que aquel lugar se estremeció. En un terremoto, hermano, porque cuando hay hombres de Dios, cuando hay mujeres de Dios, la tierra se estremece, y a su nombre. Aleluya. La Biblia registra 4 terremotos en el Nuevo Testamento. Número 1, cuando Jesús está en la cruz y dice, consumado es. De repente entregó el Espíritu Jesús, y allá a lo lejos en el templo, de arriba hacia abajo, se partió el velo y hubo un terremoto. Número 2, cuando Jesús resucita, la Biblia dice que cuando Jesús resucitó al tercer día, un ángel se sentó en la piedra que estaba cubriendo la tumba, y de repente otro terremoto. Y muchos, dice la Escritura, que muchos de los que habían muerto resucitaron. Número 3, cuando se encontraban los 120 allá en el aposento alto en la ciudad de Jerusalén, esperando la promesa del Padre, la Biblia dice que de repente entró como un viento recio y llenó a todos los que estaban en ese lugar, y aquel lugar, Aleluya. no. Amén, amén. Ya, gloria a Dios. Número 4, cuando Pablo expulsa fuera al demonio de Pitón, es golpeado, lo meten al calabozo, y allá a la medianoche, orando y cantando, Aleluya. hicieron descender la gloria de Dios. Amén, Y aleluya. aquel lugar, ¿no me lo creen? Amén, Hechos amén. 16, 26. Entonces sobrevino de repente un terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron. Quiero decirle, hermano, tal vez tú te encuentres encadenado. Tal vez el espíritu de Pitón se interponga en medio de tu camino. Pero aquí se encuentra el Señor Jesucristo para poderlo librar del espíritu de Pitón. Mi intención no es ofenderlo. Mi intención es confrontarlo con una realidad la cual estamos viviendo. Estamos viviendo en un mundo que es espiritual. Estamos en la carne, pero los que somos espirituales tenemos todo este tipo de batallas. Y yo quiero decirle, hermano, hermana, aún hay poder en Cristo. Aún nuestro Dios tiene poder. Aún nuestro Dios puede librarnos. Voltea con tu hermano, voltea con tu hermana y dígale, líbrate del espíritu de Pitón.
quiero invitarlo a que se ponga de pie en esta hermandad.